Bien, pues pasemos ahora a revisar el capítulo 6 de la norma ISO 45000. Y bueno, pues un capítulo importantísimo porque bueno, a partir de este capítulo, en este capítulo se establecen dos temas centrales. ¿Qué vamos a hacer con el tema de riesgos y oportunidades? ¿Cómo vamos a proceder para poder considerar los riesgos y oportunidades que se dan en la organización, tanto los que están establecidos desde el capítulo 4 en el contexto donde identificamos las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, y que al final pues no es otra cosa que riesgos, oportunidades y fortalezas internas de la organización y debilidades que deben ser consideradas, debemos hacer algo con eso. Y después los riesgos y oportunidades relacionados con el sistema de gestión en los procesos que formarán parte del sistema de gestión. Y recordemos que esos procesos además tienen que integrarse a los procesos del negocio. Entonces, veremos que aquí se planifican o se determinan los procesos para poder determinar qué vamos a hacer con esos riesgos y oportunidades. En este capítulo también se establecen los objetivos de seguridad y salud en el trabajo del sistema de gestión. Y en el capítulo 8 se implementan los controles que aquí planifiquemos y que aquí identifiquemos como acciones concretas relacionadas con el tema de evaluación de los riesgos, porque la norma nos pide aquí que hagamos algo, por eso habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y esas acciones tendrán que materializarse en el capítulo 8, donde operamos el sistema de gestión y determinamos los controles operacionales que tendremos que integrar en los procesos del negocio para poder asegurar el desempeño de seguridad sobre el trabajo. Entonces revisemos rápidamente lo que es este capítulo. Pues este capítulo tiene un capítulo de generalidades donde se abordan, se da un overview, una introducción de lo que debes de considerar en la parte de 6.1 de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y bueno, pues aquí la norma es muy clara, dice que la organización al planificar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo tiene o debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, ya lo decía, lo que tiene que ver con contexto, la parte de 4.2 que tiene que ver con las necesidades y expectativas de partes interesadas, el alcance del sistema de gestión ya definido en ese capítulo como resultado de este análisis y a partir de ahí determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, ¿no? Aquellos que son pertinentes y necesario de gestionar, con el fin de que nos aseguremos que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo pueda alcanzar sus resultados previstos. O sea, cómo estos riesgos y oportunidades que ya consideramos que son pertinentes, que se establezcan y ya los identificamos, ahora, ¿qué vamos a hacer para que no sean un obstáculo, para que no nos afecten el que logremos nuestros resultados previstos, que utilicemos estos riesgos para prevenir o reducir efectos no deseados? Recordemos que la gestión de riesgos es una medida preventiva, ¿no? Para evitar fallas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de la gestión de riesgos, específicamente el pensamiento basado en riesgos, que ahora es un requisito en las normas ISO, y lograr la mejora continua, porque la acción preventiva de alguna manera aplicada como parte de la cultura, la acción preventiva como parte de la cultura asegura o pues, de alguna manera nos facilita la mejora de la organización. Esencialmente la mejora continua. ¿Por qué? Porque se vuelve un proceso itinerante, recurrente, que utilizamos cada vez que planificamos, cada vez que llevamos una actividad en organización, pensar que puede fallar, y entonces esta gestión de riesgos nos permite estar siempre mejorando o haciendo la mejor versión del proceso, la mejor versión de la actividad, para poder lograr allanar el camino para lograr los resultados previstos, ¿no? Entonces, entendamos que este tema es central para esta norma y para todas las demás. En el caso de la norma 45.000, tiene una excepción muy especial. Ya lo decía, ya se los decía de manera importante, porque además, como es una norma de seguridad en el trabajo, vamos a estar enfocados en identificar específicamente los peligros en las actividades de la organización. Eso lo comenta la norma en el siguiente punto, ¿no? Dentro de las generalidades, ¿no? Dice que al terminar los riesgos de oportunidades para el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo y sus resultados previstos, la organización debe tener en cuenta no solamente los riesgos del sistema, sino además los peligros
ya vamos a ver que esos peligros tienen que ver con la seguridad salud en el trabajo, específicamente las actividades del negocio, ¿sí? Los riesgos que generan estos peligros, ¿no? Estos peligros generan un riesgo eh, como resultado de la actividad misma que genera el peligro, y otros riesgos que aquí específicamente se refiere a los riesgos del sistema de seguridad salud en el trabajo. Eso lo tienen ustedes claramente explicado en su slide número 124. De hecho, lo voy a poner por acá, en el slide 124. Un momentito. Ustedes pueden ver ahí que cuando damos la definición de riesgo, en la nota 5, la norma hace la aclaración de que en este documento, cuando se utiliza el término riesgos y oportunidades, significa riesgos para seguridad y salud en el trabajo, que esto es algo que buscamos cuidar en las actividades de la organización. Oportunidades también de la seguridad en el trabajo que se pueden dar como parte de las actividades de la organización. Y cuando decimos otros riesgos y otras oportunidades, nos referimos al sistema de gestión, o sea, al sistema en general, ¿no? Eh, por ejemplo, un riesgo al que puede estar expuesta la organización es el tener los recursos necesarios para poder asegurar las áreas de trabajo, ¿no? Entonces, un tema importante es que la organización tal vez va a tener que evaluar y hasta tomar acciones para que ese riesgo lo pueda reducir, porque pues obviamente un sistema de seguridad en el trabajo requiere de recursos. Eh, Probablemente la organización identificó como muchos peligros en las actividades relacionados con guardas en las máquinas, y eso obviamente pues requiere que la organización y que se compren, se invierta en esas guardas, y esas guardas pues si no se compran generan peligros, ¿verdad? Entonces un riesgo es no tener los recursos a nivel del sistema financieros para poder comprar esas guardas, ¿no? Para poder adquirir esas guardas. Aquí hablamos de un riesgo del sistema que está relacionado con un peligro que hay como parte de las actividades que se llevan a cabo. Entonces, ese sería un ejemplo de la diferencia entre riesgos del sistema y peligros o riesgos relacionados con las actividades que llevamos a cabo en la organización. La norma también habla de las oportunidades. Ya decíamos que un riesgo es algo que puede fallar, una oportunidad es algo que podemos aprovechar para impulsar la gestión de la seguridad en el trabajo, ¿no? Y hablamos también de otras oportunidades. Esas oportunidades son las que se dan como parte del sistema, que pueden estar relacionadas con el entorno o pueden estar relacionadas con el conocimiento, con cosas que hemos hecho bien en la organización y que se vuelven oportunidades, ¿no? Oportunidades para poder lograr los objetivos previstos de la SCT. También, pues obviamente como parte de las generalidades, entendamos que el no cumplir los requisitos legales, ¿verdad? Será un riesgo y tendremos que tomar o establecer acciones concretas para el cumplimiento legal, ¿no? Esto es, entre ellos, pues conocer cuáles son los requisitos legales que aplican a la organización y después hacer todo lo conveniente y necesario, los recursos y la formación y la competencia y comunicación y todo lo necesario, los controles operativos que tendremos que aplicar para cumplir con esos requisitos legales, ¿no? Bien, entonces la norma, ¿verdad? Nos dice acá, ¿verdad? Nos pide que en los procesos de planificación determinemos los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y que consideremos en todos los casos los cambios que pueda haber en la organización, ¿no? Eh, Específicamente en los procesos que estaríamos hablando de los peligros o en el sistema de seguridad y salud del trabajo, ¿no? ¿Sí? En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio. Recordemos entonces nuevamente, y aquí está la justificación, de que la gestión de los riesgos es un tema preventivo. Entonces, antes de hacer cualquier cambio, analicemos los riesgos que pueden estar implicados, evaluemos esos riesgos, ¿no? Recordemos que el proceso para gestionar los riesgos es su identificación, su evaluación y su toma de acciones, ¿no? Entonces, en este capítulo la norma va a hacer mucho énfasis en ese ciclo de identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos,
¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nada más nos está recordando que utilicemos esto que hemos integrado a la cultura de la organización, el pensamiento basado en riesgos, lo consideremos en la planificación. Bien, recordemos que, bueno, esta evaluación de los riesgos como a manera de un enfoque rápido es, pues, evaluarlos, ¿no? Determinar un valor, determinar una condición que se da como resultado de la probabilidad y el impacto, ¿no? De lo que se da, lo que sería el riesgo. Recordemos que aquí lo que identificamos es el evento que puede generar el riesgo, ¿no? ¿Qué evento es el que generaría el riesgo? ¿Qué probabilidad hay que se dé ese evento? ¿Cuál es el impacto que estaría generando ese evento? Y entonces en función de eso le damos una calificación, y si esa calificación es alta en probabilidad y en impacto, pues generalmente vamos a tener riesgos que necesitan mitigación, ¿no? Y que van a necesitar que se generen acciones concretas, ¿no? Cuando caemos en la franja amarilla, son riesgos que necesitan investigarse y se tienen que tomar acciones preventivas. Generalmente los que están por mitigarse o tienen que mitigarse tienen que ser acciones contundentes inmediatas. Acá son acciones preventivas que de alguna manera investiguemos, o a través de la investigación podamos determinar si podemos eliminarlos o podemos incluso evitarlos, o incluso la investigación puede llevar a que podemos vivir con ellos. Y en el caso de los verdes, pues bueno, son aquellos que tienen una probabilidad baja y un impacto bajo, y que pues bueno, allí la dirección tendrá que decidir si hace algo con ellos, o a lo mejor incluso nuevamente como en los amarillos, algunos de ellos vivir con eso, ¿no? Entonces, ven, también nos dice la norma que de este proceso que vamos a establecer para poder determinar al final acciones concretas para trabajar o tratar los riesgos, debemos de tener información documentada de estos riesgos y oportunidades identificados, tanto en el contexto externo como parte de la dirección o planeación estratégica, y los riesgos y oportunidades de los procesos, y estos riesgos y oportunidades de los procesos pues deberán de generarse acciones, ¿no? Que de alguna manera nos permitan tratar, ¿verdad? Esos riesgos, ¿no? Y que pues ese tratamiento de riesgos que mitiga, los reduce, los cambia, pues al final es una implicación directa de lo que es la gestión del desempeño del, del sistema. Y bueno, pues aquí nuevamente, ¿no? Estamos hablando de procesos, ¿no? Procesos para determinar, abordar los riesgos. Y bueno, pues entonces aquí la norma deja abierta, y es muy específica para decir que habrá que establecer procesos, pues para la gestión de los riesgos del contexto, procesos para la identificación de los peligros, de las actividades relacionadas con la empresa. Ese proceso también puede integrar la parte de la evaluación del riesgo y luego la determinación de las acciones. Y aquí hablamos del cómo vamos a calificar el riesgo. Veíamos ahorita pues una matriz que considera probabilidad de impacto, pero bueno, la ISO 31000, ¿no? Dentro de las normas de referencia de la norma 45, establece que hay muchas metodologías para poder tratar los riesgos. La norma, según sea el caso, según sea el tipo de organización, determina cuál es la mejor metodología, ¿no? Hablamos de análisis de Effectify, hablamos del método Delphi, hablamos de tormenta de ideas en algunos casos, pudiera ser una forma de evaluar riesgos, de HACCP, eh, análisis de Effectify, ya comentaba, de diseño de proceso. Hay muchas metodologías que se pueden utilizar para analizar los riesgos. Eh, entonces, la norma ya en específico, veíamos 6.1 generalidades, aquí ya en 6.1.2 nos dice la organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos para la identificación continua y proactiva de los peligros, ¿verdad? De la organización. Entonces, aquí cuando habla de los peligros, está hablando específicamente relacionado con las actividades, ¿no? Y eso tendrá que ver, pues, cómo se organiza el trabajo, ¿no? Los factores sociales que están relacionados con el trabajo y el tipo de actividad que lleva a cabo la empresa, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, liderazgo y cultura de la organización, ¿no? Entonces, aquí habla específicamente la norma, un requisito específico de un proceso para la identificación de los peligros inherentes a las actividades de la organización. Ya les decía que la norma nos pide muchos procesos para los diferentes momentos o los diferentes tipos de riesgos, los del sistema y los que están relacionados con los peligros de las actividades.
Para eso, pues hay que considerar también las actividades, situaciones rutinarias, las no rutinarias, ¿no? Las rutinarias es lo que hacemos todos los días, las no rutinarias podrían ser en el caso de que haya una falla de máquina, ¿no? En el caso de pruebas, en el caso de un mantenimiento, ¿no? Pero dado por un contratista, en el caso de un trabajo en la parte de infraestructura, en edificios, ¿no? Entonces, todo eso son actividades no rutinarias que también deben ser considerados sus peligros, eso es pues más que obvio, ¿verdad? Son en todos los alcances y en todas las actividades que están debajo de la organización o que tienen que ver con la organización. Bueno, pues aquí hace énfasis en el tema de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo, el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicio, el mantenimiento y la disposición, los factores humanos, ¿no? O sea, deben de considerarse todas estas circunstancias, ¿no? Para poder determinar los peligros en la organización, ¿no? Y obviamente, pues el cómo se lleva a cabo la tarea, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo, que si no se busca el organizar o el determinar el trabajo, el analizar el trabajo y cuidar todos o identificar los peligros que pueden tener las actividades del trabajo y tratar de buscar el mitigar esos riesgos a través del análisis del trabajo y del diseño del mismo, pues bueno, eso es algo que debemos de considerar. Cómo se realiza el trabajo para ver qué cosas tenemos que cambiar y evitar los riesgos. La norma también nos pide que consideremos los incidentes pasados pertinentes internos y externos a la organización, incluyendo emergencias y sus causas, para esta planificación de los peligros. O sea, pues vayamos a los históricos, vayamos como donde hemos tenido problemas, ¿no? Hagamos un análisis de la situación de emergencia potenciales y también consideremos los peligros que puede haber en situaciones de emergencia potenciales y además y en ello también planifiquemos qué vamos a hacer o cómo vamos a proceder al tratamiento de esos riesgos, ¿no? Las personas, incluyendo la consideración de aquellas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Esto tiene que ver con el alcance del sistema de seguridad seguro del trabajo, tiene que considerar a estas personas, ¿no? Tanto a los trabajadores como a los contratistas, aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las actividades de la organización. Es el control del acceso a las actividades. Si hay actividades de enorme riesgo, pues restringir el acceso a visitantes o asegurar que los visitantes al momento de estar en las inmediaciones no van a estar expuestos a esos peligros y que pudiera generar un impacto, que pudiera generar un problema potencial o una lesión o deterioro. Recuerden que esto es lo que estamos evitando, ¿no? Y los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Esto es empresas que tienen trabajos en multisitios o tienen diferentes proyectos, pues tienen que hacer extensivo, ¿verdad? El análisis de los riesgos, de los peligros en esas actividades y tomar las acciones específicas, concretas, que ya veremos, insisto, en el capítulo 8 cuando apliquemos controles operacionales. ¿No? La norma nos habla de otras cuestiones, ¿no? El diseño de áreas de trabajo también deberá considerar los peligros, los procesos mismos en sus actividades, su definición de actividades, debe de haber una identificación de peligros previa y pues toma de acciones, ¿no? Instalaciones, maquinaria, equipos, los procedimientos operativos, la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. O sea, el trabajo en su diseño debe considerar análisis de riesgos, creo que es más que obvio, ¿no? Eh, el tema de las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar por causas, por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización y las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo. Esto es sobre todo cuando pudiera haber trabajos que pudiera estar haciendo el gobierno en las inmediaciones o que pudiera estar haciendo un ente tercero, un tercero en las inmediaciones del trabajo y que pudieran poner en riesgo la salud y seguridad de las personas, también la organización tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el alcance es amplio, el enfoque de lo que debe considerarse en la planificación del sistema de seguridad seguro del trabajo considera aquello que está en el control de la organización y aquello que está también fuera del control, porque al final la organización pues debe estar ocupada y preocupada, ¿verdad? Porque el trabajador no se lesione, no tenga algún problema de salud, no tenga un problema de seguridad, ¿verdad? Y esto
pues este tema también se puede considerar que tiene que ver desde que el trabajador, ¿verdad? Se sale de su casa y se dirige a la organización. De alguna forma también debe de buscar o procurar que las personas en el transcurso, en el camino hacia el trabajo, no sufran algún tipo de accidente o algún incidente que pudiera afectar su salud. La norma también pide que planifiquemos, ¿verdad? O consideremos para el tema de los peligros de tratamiento los cambios reales o propuestos en la organización, en las operaciones, en los procesos, en las actividades y en general en el sistema de gestión del SST, ¿no? Y hay esa referencia, como les decía, al capítulo 8. ¿No? Al momento de tratar estos riesgos tenemos que evaluarlos y después tenemos que establecer qué acciones vamos a tomar. Obviamente los cambios en el conocimiento y la información sobre peligros es algo que se tiene que considerar dentro de la planificación. Ya identificamos los peligros, ya identificamos qué vamos a hacer con ellos. Bueno, pues ahora vamos a desplegar este conocimiento, ¿no? Estos que hemos identificado como peligros, tenemos que dárselos a conocer al personal con el fin de que estén conscientes de estos peligros, pero sepan también cuáles son los controles que se han aplicado, qué es lo que la organización ha determinado que va a hacer con ellos, ¿no? Bueno, en 612 la norma nos pide, ya identificaste los peligros, ya identificaste los riesgos, bueno, pues ahora evalúa estos riesgos tanto para las actividades de la organización como para los del sistema, ¿no? Entonces, aquí la norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, nuevamente habla de procesos, y pues esos procesos ya veíamos que pues siempre va a ser a determinar este modelito donde determinamos las entradas, las salidas, las actividades para la evaluación, quién recibe esta información, cómo utiliza esta información, cómo forma parte del sistema de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, pues estas actividades tienen que ver con cómo vamos a evaluar los riesgos para el SCT a partir de los peligros. Y aquí está cuando hablemos de peligros, hablamos de actividades, ¿no? Identificados teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes, ¿no? Las organizaciones generalmente no parten de cero, parten de algunos controles ya establecidos, pues aquí nos está pidiendo la norma que evaluemos lo que hacemos ahora mismo, identifiquemos riesgos específicos. No necesariamente como lo hacemos es la mejor manera y podríamos estar siendo o necesitando que haya mejora, y aquí está el enlace con la parte de mejora. Y determinar y valorar otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad de salud del trabajo, ¿no? Entonces, este tema de determinar otros riesgos tiene que ver específicamente con el tema del sistema de gestión, ¿no? O sea, hablábamos de los peligros relacionados con en las actividades, pero también hablamos de los peligros relacionados con el sistema de seguridad del trabajo. Y aquí hace específicamente la misma aclaración. Si vamos a identificar los peligros de las actividades y vamos a evaluarlos, pues también tenemos que identificar los riesgos del sistema y evaluarlos, ¿no? Y ese proceso, y eso debe de ser un proceso, y recordemos que un proceso, la diferencia que hay entre un proceso y un procedimiento es que el proceso es la unidad de gestión, el proceso tiene que ser evidente el ciclo de planeación, el ciclo de Deming, tenemos que evaluar el proceso y tenemos que continuamente estar tomando acciones para su mejora, ¿no? Entonces, concretamente, tenemos que evaluar que el proceso de evaluación de riesgos es efectivo, es eficiente, está logrando, ¿verdad?, que nosotros mitiguemos los riesgos, que evitemos los riesgos, que disminuyamos los riesgos y que eso de alguna manera se está permeando como un proceso, como parte del sistema en la organización. Eso es bien importante. Bien, en 612 la norma también nos establece que 122 nos dice que las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para el SCT deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo. Eso es más que obvio. O sea, cada organización tendrá que buscar la metodología que sea pertinente, adecuada para el tipo de organización y actividades que lleva a cabo. Y aquí pues pongo el ejemplo, ¿no? De lo que está, lo que se hace, por ejemplo, en la industria automotriz. ¿No? La industria automotriz como tal, pues podemos decir que en el propio diseño, en el enfoque de lo que se produce ahí, que son autos, pues hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos que tienen que ser gestionados. De entrada, el de calidad, pues es entender que el automóvil que ellos fabrican, pues va dirigido a familias, va dirigido a personas que que utilizan el auto
y que pues por diseño pues no puede haber riesgos, no puede haber la probabilidad alta de que vayan a fallar los frenos o de que los frenos tengan un 50% de probabilidad que funcionen. Entonces imagínense, el análisis de riesgos conlleva la específicamente que funcionen los sistemas y que esos sistemas pues no pongan en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el riesgo que consideran las empresas automotrices en el producto tiene que ver específicamente con calidad, el, en la planta armadora, dentro de la planta armadora donde se hacen los autos, pues hay una infinidad de riesgos, porque estamos hablando de procesos metalmecánicos, de robots, de máquinas que utilizan productos que pueden generar riesgos, ¿verdad? Procesos materiales que pueden ser tremendamente, pues que pueden generar accidentes en las personas. Eh, eh, Estos materiales y su manejo, su utilización, pues es necesario que haya procesos que consideren esta condición que se puede dar. Entonces, debe de haber procesos y metodologías para el análisis de riesgos de los materiales y de las actividades propias que se dan dentro de la armadora, ¿no? Entonces, consideramos el riesgo que se da como parte del producto, calidad, pero también debemos de considerar el riesgo interno que se da para los trabajadores que están justamente armando estos autos, ¿verdad? Integrando estos autos, todos los sistemas. Y bueno, pues entonces la gestión de riesgos de la organización es en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces imagínense las metodologías que deben de considerar, pues deben ser metodologías adecuadas. En el caso de las armadoras utilizan algo que se llama análisis de modo efecto y falla. Ese análisis de modo efecto y falla. Se utilizan desde el diseño del carro, del auto. Se llama análisis o AMEF de diseño y también hay AMEFs de proceso, que es todos los riesgos y peligros que puede haber al momento de estar fabricando los autos, ¿no? Entonces este es un ejemplo que nos deja claro que la metodología será en función del tipo de organización de la que hablemos. Las oportunidades también tienen que ser tratadas. Dentro de ese proceso debemos de considerar no solamente los riesgos, sino también las oportunidades. Y dentro de ese mismo proceso la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar las oportunidades. Y esas oportunidades deben considerarse para, pues, adaptar el trabajo, ¿no? Que nos ayuden esas oportunidades, nos pueden ayudar a hacer mejoras que pueden ser muy buenas para el trabajo en específico, para organizarlo. Esas oportunidades también pueden ayudarnos a eliminar los peligros y si por ejemplo tenemos personal con alta experiencia, ¿no? Sería una fortaleza, pero también eso nos da la oportunidad de poder meter controles o poder minimizar la curva de aprendizaje de personal nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante. Y como lo hemos estado diciendo, pues esta parte de las oportunidades también está relacionado para las otras oportunidades. Y cuando hablamos de otras oportunidades, estamos hablando del sistema de seguridad en el trabajo. Ya veíamos que también habrá que considerar el contexto interno, ¿verdad? El contexto externo y esas oportunidades utilizarlas, ¿verdad? Para mejorar o para, de alguna manera, impulsar, ¿verdad? Esas oportunidades en el logro de los resultados previstos para la seguridad y salud en el trabajo. Eh, la norma también hace una nota y dice que los riesgos para la SCT y las oportunidades para la SCT pueden dar como resultado otros riesgos y otras oportunidades para la organización, ¿no? O sea, dentro del análisis que hagamos de la SCT, ¿no? Podemos estar generando riesgos para la calidad, ¿no? O sea, el hecho de que no gestionemos adecuadamente los riesgos de las personas pueden estar generando riesgos para la calidad o para el tema ambiental, ¿no? Podemos estar, si no tenemos un buen manejo de por ejemplo, de los productos peligrosos, ¿no? Podríamos generar un derrame que genera un riesgo de contaminación, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nos dice la norma y que, bueno, con todo este enfoque nuevo de las normas ISO, pues lo está dejando más que evidente, ¿no? O sea, riesgos de seguridad en el trabajo pueden generar otros riesgos relacionados con otros temas de gestión. Eso es a lo que se refiere este punto en la nota. Los requisitos legales es un tema central de planificación, nos pueden generar riesgos, por eso está en el capítulo de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y entonces la norma aquí nos dice que debemos de establecer, implementar
y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a los peligros y riesgos de la SCT y su sistema de gestión, determinar cómo estos temas legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesitamos hacer que todos conozcan, ¿no?, de estos requisitos legales, y tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar y mantener y mejorar de manera oportuna el sistema de gestión. O sea, en los controles operacionales, ¿verdad? Ya veremos, insisto, en el capítulo 8, estos requisitos legales los tengo que poner, ¿verdad? Si hay un requisito legal que tiene que ver con equipo de seguridad seguro en el trabajo, pues yo tengo que meter equipo de protección personal, perdón, en el personal. Si tengo un requisito legal de que el personal debe usar correctamente y tener su equipo de protección personal, pues entonces voy a meter controles operacionales a actividades que obliguen y que dejen claro en qué momento y cuál es el equipo de protección que deben de usar para tal actividad, cuál para tal actividad, para cuál actividad. Tengo que generar un proceso para poder comprar ese equipo de protección, poder definirlo, después entregarlo, después capacitar a la gente de cómo lo debe utilizar, ¿no? Y todo esto, ¿verdad?, tiene que ver con este tema de ese requisito legal y cómo llevarlo hasta sus últimas consecuencias, de tal suerte que se generen los resultados que esperamos, ¿no? Eh, entonces, pues aquí también la norma nos pide que la organización deberá mantener y conservar información documentada sobre los requisitos legales. Esto es un tema que en todas las auditorías debe revisarse. Es una pregunta de auditoría, ¿verdad? ¿Cómo determinas tus requisitos legales? ¿Cómo mantienes actualizados esos requisitos legales? En el caso que esos requisitos legales cambies, ¿cómo te aseguras que de alguna manera esos requisitos legales se bajan hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos elementos que aplican, ¿no? Y bueno, ya veremos que esto tiene que ver con un tema central que se llama gestión del cambio. Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades, eso es obvio, ¿verdad? Por eso son requisitos legales, porque hay que gestionarlos y hay que asegurar que se integran para evitar problemas. Bien, la organización entonces en la parte 1.4 nos dice que tenemos que planificar las acciones, tenemos que determinar esas acciones necesarias y luego tenemos que planificarlas, ¿no? Y nos dice que, bueno, pues esas acciones tienen que considerar el abordar estos riesgos y oportunidades, tanto las de los relacionadas con los peligros de las actividades como las del sistema de seguridad en el trabajo, abordar los requisitos legales y otros requisitos y prepararse, ¿verdad? Y responder ante situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia tienen que ver con cosas que aún planificadas fallen, ¿no? O sea, por alguna condición que puede ser ajena a la empresa o no, por una mala implementación o un descuido en la organización, puede haber situaciones de emergencia. Y también la organización tendrá que planificar estas acciones de emergencia, ¿no? Tendrá que establecer acciones concretas como parte de su análisis de riesgos y peligros, aquellos casos potenciales en que pueda generarse una emergencia, tendrá que la organización establecer el análisis de qué va a hacer en caso de esas situaciones de emergencia. En este caso entonces, la organización debe planificar la manera de integrar e implementar acciones en sus procesos del sistema de gestión seguro del trabajo para poder asegurar que estos riesgos son tratados, lo que les comentaba, ¿no? Y que veremos muy en específico en el capítulo 8. Y después de aplicar estas acciones concretas, controles operacionales, evaluar que han sido efectivos, ¿no? Esto es lo que nos dice aquí la norma. La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles, ¿no? Algunos van a ser muy importantes, algunos son obligatorios, algunos son sí o sí, ¿no? Y nosotros no. Y la salida del sistema de gestión de la SCT cuando planifique la toma de acciones, ¿no? O sea, cuáles deben ser obligatorios y debe de asegurarse a través incluso de controles a prueba de falla, cuando sea el caso, ¿no? Y aquellos que pueden no necesariamente tener un control así de obligado, pero que de alguna manera tengamos que buscar que de cualquier forma sea seguido ese control. ¿No? Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas o los requisitos financieros, operacionales y de negocio que deban de considerarse para poder lograr que esos controles operacionales sean efectivos y se implementen de manera exitosa, ¿no? Bien, si se dan cuenta, para el capítulo 6.1, que es acciones para abordar riesgos y oportunidades, la norma, ¿verdad? Se toma bastante tiempo en explicar todo lo que debes de considerar. Y esto es obvio, ¿verdad? Si es una norma que tiene como base el pensamiento basado en riesgos y además es una norma que gestiona los peligros a los que está expuesto el trabajador,
Entonces, pues no quiere dejar cabos sueltos, ¿verdad? La organización al planificar todo lo que va a hacer para ello, debe de considerar, ¿verdad? Todos los aspectos que su alcance, que sus objetivos, que lo que pretende lograr con el SCT, ¿verdad? Sean necesarios. Entonces, por eso la norma en este, si ustedes se dieron cuenta, son una serie de puntos muy específicos y claros que considera en el punto 6.1, ¿no? En 6.2, pues ya habla de los objetivos de la SCT y bueno, pues aquí ya es específicamente ponerle números, ¿verdad? A todo lo que ya planteamos como resultados previstos, ¿no? Tratar de poner en claro justamente cuáles son los objetivos y pues sabemos que un objetivo, generalmente para dejarlo claro, pues tenemos que poner algunas metas, algunos indicadores. Y bueno, aquí la norma, pues de manera general nos dice que la organización debe establecer objetivos de la SCT para las funciones y niveles pertinentes, para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión del SCT y el desempeño del SCT. Aquí pues hace una integración, ¿verdad?, respecto de las funciones y niveles de la organización. Entendamos que esas funciones y niveles tienen que ver con los roles, el nivel de responsabilidad que tienen las personas y la forma en que tienes que hacer y tienes que buscar que la gente se integre a través de metas específicas en función de esos roles y de los procesos de la organización. Entonces, todos tenemos que utilizar el sistema de seguridad en el trabajo y todos somos responsables de que se logren los objetivos de este sistema. Luego entonces vamos a establecer objetivos concretos para los diferentes roles y funciones de la organización y es la manera en que vamos a demostrar que estamos teniendo desempeño, ¿verdad? Un desempeño adecuado en el sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, pues obviamente, si tenemos una política, pues los objetivos tienen que ser coherentes con esa política y aquí es el tema que les decía de las metas, ¿no? Ser medibles, si es posible, algunas veces no, algunas veces vamos a hablar de tal vez de metas cualitativas, ¿no? Hablar de áreas seguras, pues tendrá que ser evidente que esa es un área segura cuando pues tengamos ciertas características como guardas, como líneas divisorias, como mucha información o comunicación visual, ¿verdad? O sea, vamos a llegar a condiciones en algunos casos que deberán ser evidentes a través de algo que sea pues cualitativo, ¿no? Más que medible, ¿sí? Pero pues generalmente buscar siempre el que sea evaluable, que podamos medirlo para poder determinar que tiene el desempeño esperado, ¿no? Entonces bien, también nos dice que debamos de tener en cuenta, ¿no?, todo lo que vimos en la parte 6.1.2.2 y 6.1.2.3, ¿no? O sea, si tenemos objetivos del SCT, pues vamos a poner objetivos de riesgos y oportunidades, de su gestión, de su evaluación y de aplicación de acciones. O sea, tiene que haber algún objetivo relacionado con la parte de riesgo definitivamente. También nos dice que consideremos en los objetivos los resultados de la consulta, ¿no? Y pues imagínense un proceso de consulta que no genera información útil, ¿no? Imagínense un proceso de consulta que no está teniendo participación de las personas, pues bueno, pues ese proceso habrá que mejorarlo y entonces tenemos que medirlo, ¿no? ¿Sí? Esos objetivos tienen que ser objeto de seguimiento, tienen que comunicarse y actualizarse según sea apropiado, ¿no? No quedarnos con ese objetivo que ya logramos y por un tiempo largo, ¿no? Y no pensar que a lo mejor ahora habrá que dar el siguiente paso y tener que determinar otro tipo de objetivos. La norma también nos dice que al momento de planificar los objetivos de seguridad en un trabajo, estos objetivos debe determinarse cómo se va a lograr, ¿no? Ese objetivo. Entonces, específicamente, ¿qué vamos a hacer para lograr el objetivo? ¿Qué recursos se requerirán? ¿Quién será responsable? ¿Y cuándo se finalizará? Eh, eh, ¿Cómo se evaluarán los resultados de esos objetivos, incluyendo los indicadores de seguimiento? ¿Cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos del SCT en los procesos de negocio de la organización? Y bueno, pues aquí la norma nos está obligado, si te pones un objetivo, pues planifica cómo lo vas a lograr, ¿no? O sea, si hoy nos quedaba duda de que la norma está buscando que haya un cambio de conductas, un cambio en la forma en que gestionamos nuestras actividades en la empresa, pues la norma no deja lugar a dudas, no deja que de alguna manera no tengamos claro que si yo te establezco un objetivo, tengo que establecer el cómo lo voy a lograr. Y aquí nos pide que de manera evidente, por eso nos pide conservar información documentada,
¿verdad? Nosotros determinemos los objetivos y luego establezcamos qué se debe lograr, cómo lo debemos de lograr, quién lo debe lograr, o sea, que hagamos un plan para lograrlo. Y ese tiene que estar evidente. Señores auditores, ustedes es una pregunta de auditoría, ¿verdad? ¿Cuáles son tus objetivos del SCT? Y cómo estableciste el cómo lo vas a lograr, ¿verdad? ¿Dónde está la evidencia de que se estableció el cómo se va a lograr? Y luego, pues que se esté midiendo, ya veremos más adelante que va a haber un requisito específico de revisión gerencial, donde vas a tener que estar revisando que esos objetivos y metas se estén cumpliendo. ¿Oh? Bien, amigos, hasta aquí el capítulo 6 y bueno, pues nos vemos en el próximo.